En este 27 de marzo del 2025 quiero traer una pequeña reflexión unida a una edición de Arqueología Podcastera, y es sobre el origen de la palabra podcast y sobre el impulso que le dio Steve Jobs y la marca Apple al propio podcasting. Dejadme que me explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida a una nueva entrega. En este capítulo quiero desenterrar otro pedacito de historia de Arqueología Podcastera a raíz de un post, de un artículo publicado en la sección Tecno de Infobae. Con este artículo han celebrado el 20º aniversario de la llegada de los podcasts a los iPods y a Apple en general, y cómo el difunto Steve Jobs revelaba al mundo el poder del podcast. Me vais a permitir que vaya abriendo su web y os lea el artículo porque me ha gustado mucho, es digno de traer, de promocionar, porque Juan Ríos, el compañero que ha escrito este artículo, la verdad que se lo ha currado mucho, aunque quiero agregar una pequeña reflexión, pero esto lo haré al final del episodio. Hace 20 años, Steve Jobs revelaba el poder del podcast, la próxima generación de la radio. Este sistema fue integrado en Apple a través del iPod y permitió gestionar suscripciones y sincronizar episodios automáticamente. En el verano del 2005, Apple marcó un antes y un después en la evolución del contenido digital al incorporar soporte para podcast en iTunes 4.9. Aunque en ese momento los podcasts eran considerados un formato de nicho, Steve Jobs, entonces consejero de Apple, proyectó su potencial y los definió como la próxima generación de la radio. Su visión anticipó una transformación profunda en la forma en la que las personas consumen contenido de audio, una revolución que, casi 2 décadas después, ha redefinido las industrias del entretenimiento y la información. ¿Cómo fue el anuncio que cambió la industria del audio? Ojo, no le quiero quitar ningún mérito ni a Juan Ríos por escribir este artículo, ni a Steve Jobs, ni a Apple. O sea, me parece increíble que hace 20 años, gracias a este cambio y gracias a esta implementación en los dispositivos de Apple, en este caso de los iPods, y la llegada de iTunes, el podcasting empezó a crecer. Porque, claro, si ya de por sí hasta el 2014-2015 los podcasts eran casi completos desconocidos, imaginaos antes de que tuvieran su espacio en los iPods. Yo no descubrí los podcasts gracias a un dispositivo de Apple, pero reconozco que muchísima gente lo hizo porque así lo hacían saber. En los comentarios de muchos de los podcasts que yo comencé a escuchar allá por 2009, decían: yo no sabía lo que era esto, pero un día navegando por el iPod descubrí podcast y encontré uno y otro. En mi caso yo lo encontré navegando por internet, en un ordenador de sobremesa, navegando por internet, pero muchísima gente descubrió lo que era eso de la palabra podcast al abrir su iPod, y además de escuchar música dijo: ¿pero qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es esta palabra? Y si no hubiera sido por Steve Jobs allá por 2005, pues esto no hubiera sido posible. Pero bueno, ¿cómo lo anunció? Lo hizo el 28 de junio del 2005, fecha en la cual anunció que los usuarios de iTunes podrían descubrir, suscribirse, gestionar y escuchar podcasts directamente desde la plataforma. Esta actualización transformó la experiencia de los oyentes, permitiendo que más de 3.000 podcasts gratuitos estuvieran disponibles para suscripción y descarga automática a través de Internet en sus ordenadores y en los iPods. Apple da protagonismo al podcasting incorporándolo directamente en iTunes. El podcasting es la nueva generación de la radio y los usuarios pueden ahora suscribirse a más de 3.000 podcasts gratuitos y disponer de cada nuevo episodio automáticamente descargado vía Internet en su ordenador y en su iPod. Esto fueron las palabras de Steve Jobs en la presentación en la Keynote de junio del 2005. La apuesta de Apple no solo simplificó el acceso a este formato, sino que también elevó el perfil del podcasting en el escenario global, lo que yo decía antes. El directorio de podcast de iTunes 4.9 ofrecía programas de destacados productores de contenido como ABC News, BBC, ESPN y emisoras de la NPR, además de creadores independientes. Ojo, ahí estamos nosotros.
El sistema permitía a los usuarios gestionar múltiples suscripciones de forma sencilla, organizando los episodios por fecha y facilitando la sincronización automática con el iPod. Además, los iPod introdujeron un nuevo menú exclusivo para podcast, que incluía la capacidad de establecer puntos de referencia, o sea, marcas, y visualizar imágenes asociadas a cada episodio. Algo que a día de hoy es algo muy habitual, pero que no mucha gente conoce. Hay gente que se sorprende cuando está escuchando un podcast en su coche, por ejemplo, y ve las imágenes que acompañan a cada episodio. Pues en 2005 ya lo hacían los iPods. ¿Cuál era la visión de Steve Jobs sobre los podcasts? El caso es que Steve Jobs percibió en el podcasting una oportunidad única para democratizar el acceso a la información y al entretenimiento, algo que a día de hoy estamos muy acostumbrados, pero estamos hablando de hace 20 años. Al integrar la tecnología de los podcasts en iTunes, Apple eliminó barreras técnicas y facilitó que cualquier persona, sin necesidad de un software adicional, pudiera descubrir y disfrutar de contenido muy variado. Claro, imaginad, ahora no, ahora hace falta una aplicación o descargarse, pero esto a día de hoy en 2025, cuando los smartphones ya son parte de nuestra día a día, incluso una parte demasiado esencial en nuestro día a día. Pero por aquel entonces ni siquiera había smartphones. Ojo, cuando no estábamos acostumbrados a instalar aplicaciones en nuestros dispositivos, tuvo que ser un reproductor de MP3 el cual implementara la distribución masiva de podcast gracias a una funcionalidad, porque ni siquiera era una aplicación. Bueno, en ese momento Jobs intuía que los podcasts transformarían la radio tradicional, permitiendo a los usuarios seleccionar contenidos personalizados y consumirlos en cualquier momento y lugar. Esta perspectiva se adelantó a una tendencia que, con el tiempo, se convertiría en una forma dominante de consumo de audio. Y ahí estamos ahora. El enfoque de Apple iba más allá de facilitar la escucha, también buscaba empoderar a los creadores. La compañía apostó por un modelo abierto donde tanto grandes corporaciones como productores independientes podían ofrecer sus contenidos en igualdad de condiciones. Así, se sentaron las bases de un ecosistema diverso que hoy en día abarca millones de programas en todo el mundo. Y fijaos lo que os he dicho antes, esto comenzó con 3.000 podcasts, 3.000, y ahora hay, pues eso, millones. Más de una década después de aquella visión, el tiempo ha dado la razón a Jobs. En 2018, el informe de Edison Research destaca que más de 80 millones de estadounidenses escuchan podcasts regularmente y un 26% de la población consumía este formato mensualmente, hace 7 años. Este crecimiento no solo validó la perspectiva inicial de Apple, sino que también evidenció el cambio en los hábitos de consumo de audio, donde la personalización y la accesibilidad se volvieron fundamentales. El mercado de los podcasts experimentó un crecimiento exponencial. La tienda de iTunes llegó a ofrecer más de 500.000 de programas, diversificándose en temáticas que abarcan desde el entretenimiento hasta el periodismo especializado. Empresas como Google y Apple realizaron adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en este segmento, como la compra por parte de Apple del buscador de podcast Pop-up Archive y la aplicación Swell. Estas operaciones reflejaron el creciente interés de los gigantes tecnológicos por dominar un mercado en expansión. Por otro lado, nuevas plataformas emergieron con propuestas innovadoras. Startups como Curio buscaron capitalizar la demanda de contenido de calidad, ofreciendo audios de artículos seleccionados de publicaciones reconocidas como The Financial Times, The Guardian o The Economist. La aplicación de Curio, por ejemplo, apostó por contenidos de larga duración y sesiones promedios de hasta 90 minutos, destacando la preferencia del público por experiencias inmersivas y de calidad. Bueno, se queda un poquito en 2018, no avanza mucho más porque aquí ya pues adelantaba algo de la llegada de Google por el podcasting con Google Podcast, etcétera, etcétera, pero no refleja, por ejemplo, ni el cambio de YouTube ni la llegada de Spotify, pero bueno, esto es adelantarse mucho al momento que querían reseñar, ¿no? Que es ese momento en el cual Steve Jobs anunciaba la llegada de podcast a los iPods. Y me gustaría rescatar, porque hay mucha gente que incluso indica que fue Steve Jobs el cual inventó la palabra podcast, y esto no es del todo así, porque hay que recordar, y por eso quiero aprovechar yo este pequeño minutito, que el término podcast se acuñó en 2004. Ojo, y este anuncio de Steve Jobs de la llegada de los podcasts a los iPods es de 2005. Si bien los podcasts ya estaban presentes en la aplicación iTunes antes del 2005, el término se acuñó en 2004 por el periodista Ben Hammersley. Digamos que los cimientos de este formato se remontan todavía más atrás, que fue en el año 2000.
aunque nadie le puso la palabra podcast, digamos que firmó ese formato de audio distribuido en pequeñas cápsulas en 2004, fue en el año 2000, cuando Adam Curry, un ex video DJ de la MTV, desarrolló un programa de radio en formato digital, que ni siquiera sabía que se llamaba podcast porque todavía no lo habían inventado. Era Adam Curry el que lo estaba inventando, para que los usuarios pudieran descargar y escuchar sus creaciones en reproductores de MP3, ni siquiera en los iPods, porque todavía no había podcast, porque todavía no se ha implementado esta tecnología. Pero le empezaron a dar forma en el año 2000. Año 2000, año 2004 le pusieron nombre y año 2005 llegaron a los iPods con este anuncio de Steve Jobs. Hasta que no pasaron unos años no llegaron a los iPods, y hasta que no llegaron muchos más años la palabra podcast no se empezó a difundir de manera masiva. Pero no fue Steve Jobs, no fue Apple el que inventó la palabra podcast ni el que inventó los podcasts. ¿Que hay que reconocerle su liderazgo en estos sentidos? Sí. ¿Que hay que agradecerle que lo implementara en un producto, digamos, más mediático, más masivo y que hiciera que llegara a millones de personas? Sí, y desde aquí mi agradecimiento enorme, pero no fue el creador de la palabra, no fue el que acuñó el término. El término se acuñó en 2004 y la llegada de podcast a los iPods fue en 2005. Hay gente que dice que la palabra podcast viene por los iPods y no es del todo así, o al menos en mi opinión. Mi opinión viene por la palabra pod, de cápsulas, de pastillas, ¿no? de pequeñas entregas distribuidas a través de emisión digital, ¿no? A través de broadcast. Ahí viene. Bueno, eso es mi opinión y la de muchas otras personas. Pero bueno, os voy a dejar un enlace a este artículo de Infobae y quiero mandarle un agradecimiento enorme a Juan Ríos, por escribir este artículo el pasado 16 de marzo, ya digo, en la web de Infobae, y la verdad que me ha resultado muy interesante, y como siempre os los dejo en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde encontraréis todos los enlaces a los capítulos anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, de WhatsApp, las redes sociales donde estoy presente yo, y las maneras de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.